Buenas tardes a todos. Lo primero, desear que estéis bien. Este es el primer vídeo que voy a grabar para las clases que vamos a ofrecer desde nuestro domicilio. Esto va a ser eso, un poquito casero, pero bueno, vamos a continuar con la historia que estamos viendo durante todo el periodo que llevamos y bueno, no nos van a fastidiar los dos últimos meses con esto. Además, así vamos a aprender algunas cosas nuevas a través de los medios de comunicación, de las nuevas tecnologías. Vamos a ir aprendiendo un poquito todos cómo funciona, cómo grabamos, cómo tal, y además así estamos un poquito más cerca unos de otros. Me ha dicho Laura que vamos a grabar también, no, perdón, grabar no, que vamos a hacer un grupo de WhatsApp que me pasará vuestros móviles, y con vuestros móviles voy a hacer un grupo de WhatsApp y así además podemos interactuar entre nosotros también, y así bueno, pues podemos hablar, estar en contacto, me preguntáis cosas de historia, hablamos todos y bueno, pues que sea un poco pues divertido también para matar las horas que tenemos en casa todos libres ahora. Yo sigo dando clases en la UNED, que existe una plataforma, tienen una plataforma bastante potente y dan videoconferencias. Lo que pasa es que aquí pues no tenemos ese tipo de plataforma, y además para que podáis entrar e interactuar en ella, pues a lo mejor bueno, pues es para todos, a lo mejor pues no os gustaba, y al final bueno pues han decidido hacer esta grabación, enviárosla y que así podáis verme a mí, y bueno, como digo, a través del WhatsApp pues vamos a ir hablando un poquito. Vamos a hablar, habíamos visto la última semana que estuvimos en clase, que no fue la pasada, porque la semana pasada fue cuando empezaron a ocurrir todos estos acontecimientos que se precipitaron sobre las prohibiciones de estar muchas personas en los centros educativos, evidentemente, y bueno, pues las acumulaciones y todo esto, hasta el estado de alarma que pusieron el sábado por la noche. Como digo, habíamos estado viendo el último periodo en Europa, perdón, habíamos estado viendo el último periodo en España, cómo se había desarrollado durante los años 30 y cómo habíamos llegado a la crisis del año 36, cómo había ocurrido la guerra civil. El último día estuvimos viendo el proceso de guerra civil. Os voy a poner un vídeo para que veáis cuáles son los principales acontecimientos, los acontecimientos bélicos, cuáles son las cuestiones económicas en un bando y en otro, para que veáis también cuáles son todas las situaciones políticas, y finalmente el exilio lo retomaremos, el exilio y el primer franquismo, en los primeros años del franquismo lo retomaremos una vez que veamos esta otra crisis que se estaba fraguando en Europa, que habíamos visto cómo había ocurrido tras la crisis del año 29, del crack de Nueva York, cómo esto se había transmitido al resto del mundo, cómo las democracias de los años 20, cómo habían llegado cómo habían llegado a formar o a destruirse estas democracias, y cómo durante esta crisis económica de los años 30, como casi todos los países europeos se habían ido transformando estas democracias, las habían ido transformando en dictaduras, unas dictaduras que en muchos casos van a derivar hacia el fascismo. Esta será o era lo que habíamos estado viendo hasta este momento. Lo habíamos entroncado con España a la altura del año 36, del año 36 al 39, con el periodo de guerra civil, y ahora vamos a ver qué es lo que va a ocurrir eso en el resto de Europa, cómo habían sido estos ascensos del fascismo que habíamos
que habíamos visto cómo era el ascenso del fascismo desde los inicios en 1919 con Mussolini, es el inicio del fascismo, todo lo que había ocurrido en los años 20, pero que solo había ocurrido en Italia, porque habíamos comparado también con España, pero España no era realmente, no habíamos visto que la dictadura que había habido desde el 23 hasta el 30 en España había sido una dictadura que no era de corte fascista, la de Miguel Primo de Rivera durante la última fase del reinado de Alfonso XIII. Vamos a ver eso cómo aparece a partir de esa insatisfacción alemana en el Tratado de Versalles, cómo es el ascenso de Hitler y el nazismo al poder. Cómo va a ser esa alianza con otras potencias totalitarias igualmente expansionistas, que serán esa Italia fascista de Mussolini, que había sido sus anhelos expansionistas a través de zonas coloniales, ese colonialismo, imperialismo frustrado que tenían, y además también territoriales dentro de Europa, pues van a ser pues o la característica principal que va a tener Italia para intentar o no para intentar, no, para tener esa alianza con Alemania y además con Japón también en el este asiático. Bueno, pues esos anhelos también de Japón expansionistas a partir de China, una China que está también en descomposición, está en luchas internas y de la cual Japón va a intentar aprovecharse esa debilidad y también va a intentar sacar una tajada territorial básicamente en busca de medios energéticos y bueno también territoriales para mejorar su economía. Esas van a ser las causas principales del estallido de una nueva guerra que se va a desarrollar en todos los continentes. Europa, desde luego, principalmente porque las potencias europeas son las que, además de Japón, van a tener esos anhelos, esas ansias expansivas, básicamente, como digo, Japón e Italia perdón, Alemania e Italia y Japón en el este. Pero también se va a desarrollar en África, se va a desarrollar en Asia, se va a desarrollar en el Pacífico, aunque va a empezar un poquito más tarde, en 1941, con la entrada de los Estados Unidos finalmente en la guerra. Y bueno, y en la que van a participar ejércitos de todos los continentes. Una guerra va a ser realmente destructiva. Ya habíamos visto cómo durante la Primera Guerra Mundial había habido alrededor de 20 millones de víctimas mortales. Hemos visto como casi 10 millones de militares y otros casi 10 millones de civiles. Esto es muy difícil de constatar realmente el número real de víctimas, pero estamos hablando de víctimas directas, no las causadas por epidemias, hambre. Habíamos visto como la gripe española, la mal llamada gripe española que vimos en su momento, o las malas cosechas, epidemias, todo este tipo de cosas que van a ir de la mano de la Primera Guerra Mundial. No están contabilizados, aquí se contabilizan solo los muertos en la guerra directa. Vemos como en este caso la guerra es mucho más destructiva. Habíamos visto en la Primera Guerra Mundial, por comparación, como dentro de esa segunda revolución industrial aparecían nuevas armas como la ametralladora, aparecían nuevas armas como el gas mostaza, esa guerra química, como se aparecían también un nuevo armamento, además de la modernización de fusiles, de asalto, pistolas, todo este tipo
de cosas, más la munición, pues aparecían también los carros de combate importantísimos, aunque no van a ser determinantes en esta primera guerra mundial. Y además también la aviación como otro elemento importante. Pues en esta Segunda Guerra Mundial todo eso va a ser muy superado, muy superado. La revolución industrial ha ido a más, la tecnología se ha desarrollado de una forma mucho más determinante, y finalmente pues el final, los datos finales de esta guerra van a dar bueno, una cifra tremendamente destructiva, donde los muertos ascienden a cerca de 60 millones de personas, otros 50 millones de refugiados, personas que andan bueno, vagando por otros países, que han tenido que abandonar sus lugares de residencia y tienen que acogerse como refugiados a partir de la aparición de la ONU tras la Primera Guerra Mundial, en esa conferencia de San Francisco, que veremos también al final de la guerra. Después de la incorporación de varios territorios por parte de Hitler, es lo que va a ocurrir. Hitler durante los años 30 va a estar continuamente interviniendo territorialmente bueno, pues en algunos lugares en Europa para anexionarlos, o para reproducir una cosa que él llamaba, bueno, por una parte iba a obtener el tener un mayor, por una parte pretendía tener un mayor territorio para la propia Alemania, y luego además pretendía también obtener otra cosa, que era el espacio vital que pretende obtener Hitler. Es una serie de países que hiciesen de cordón sanitario para que bueno, pues para que le defendiesen en caso de ataque militar perdón, o desde desde fuera de Europa, por parte de los Estados Unidos, o por parte de la Unión Soviética, o por cualquier otro tipo de invasión. Necesitaba eso que él llamaba su espacio vital. Solo va a iniciar a partir del año 35, va a iniciar bueno, con esa política de intento de anexión de algunos territorios. Hitler se va a anexionar, o va a incorporar a su territorio Austria, los Sudetes, en Checoslovaquia, finalmente Checoslovaquia completa, y bueno, pues los países occidentales, las democracias occidentales, Francia y Inglaterra, pues van a ser excesivamente prudentes por miedo a que se produzca una guerra, pues van a dejarle actuar, pensando siempre que ese paso más será el definitivo, y que Hitler no va a ir más adelante en este proceso. A partir del día 1 de septiembre de 1939 va a ser el momento en el que Hitler va a decidir invadir Polonia. Esta invasión de Polonia finalmente, a partir del 1 de septiembre, como digo, de 1939, va a ser lo que va a determinar a Francia y a Gran Bretaña a dar ese paso tan importante, que va a ser la declaración de guerra a Alemania. Una guerra que va a durar desde este 1 de septiembre del 39 hasta 1945. La guerra en Europa durará hasta abril, mayo, hasta la primavera del año 45, y sin embargo el final de la guerra va a ser con la firma bueno, pues de la rendición
de Japón en los primeros días de septiembre, después de que el día 6 y el día 8 de agosto los Estados Unidos decidiese lanzar sobre sus ciudades de Hiroshima y Nagasaki sendas bombas nucleares con bueno, una mortalidad y una destrucción nunca vistas hasta el momento. Eso va a ser o va a determinar el final de la Segunda Guerra Mundial. De forma resumida, podemos decir que en la Segunda Guerra Mundial se enfrentan dos bloques. Por una parte, son los países que forman el eje Berlín-Roma-Tokio y además los regímenes similares, que se asemejan al fascismo o tienen aspiración de llegar a ese totalitarismo al que va a llegar Alemania. Y por otra parte, los aliados que en Europa son liderados por Gran Bretaña y por Francia, y que Estados Unidos bueno, pues entrará posteriormente en la guerra en el año 41, al igual que la Unión Soviética y su régimen, que también habíamos estado viendo como desde esa revolución de 1917 y después de la guerra civil que termina en el 21, cómo se va a imponer un nuevo régimen económico que también habíamos estado viendo, que es el comunismo. Bien, estos van a ser los dos bloques que se van a enfrentar. El desarrollo de la guerra lo vamos a dividir también en tres etapas. La primera sería entre el 1939 y 1941, que es el del predominio y el de los éxitos claros de Alemania básicamente y de sus aliados, pero bueno, sus aliados van a ser más débiles. Es el éxito claro de Alemania y de su política de expansión y su política militar alemana. El segundo va a ser a partir de la entrada en el año 41 tanto de la Unión Soviética como de los Estados Unidos. Va a ser el inicio en 1942, va a iniciarse una nueva época. Hasta ese momento Alemania no había perdido absolutamente ninguna batalla en ningún sitio en los que se había enfrentado. A partir de este momento va a empezar a perder, especialmente a partir de la derrota en Stalingrado, en la ciudad de Stalingrado, esta derrota en Rusia con ese macro ejército que vamos a ver posteriormente, que presenta dentro de la Unión Soviética, con la entrada también de Estados Unidos a partir del mes de diciembre de 1941, con el bombardeo de su flota, en la que bueno, pues se va a ver obligado también a la entrada en la guerra. Y una tercera parte, que es la de 1944 y 45, que va a consagrar ya, va a ir delimitando ya a Alemania en esa derrota final que llegará, y bueno, pues desde el desembarco de Normandía ya serán triunfos continuos los que irán ocurriendo, y bueno, finalmente el desarrollo en la guerra en el Pacífico, que decía, cómo va a llevar a esa destrucción inmensa que va a ocurrir en esas dos ciudades que había citado antes de Japón. Las consecuencias del conflicto van a ser muy importantes en todos los aspectos. El cambio que se va a producir va a ser impresionante en todos los lugares. O sea, va a ser un cambio a nivel internacional, va a ser un cambio muy fuerte, va a ser económico, va a ser
cambio geoestratégico, geopolítico, en el que finalmente el mundo va a quedar dividido en dos bloques, que van a ser irreconciliables hasta la caída en 1989 del muro de Berlín y posteriormente en 1991 de la Unión Soviética, pues va a estar dividido en esos dos bloques que son irreconciliables porque es que su política económica, su visión social, su visión política es contraria y contrapuesta en muchísimos aspectos, con lo cual van a estar enfrentados en un nuevo periodo que se va a llevar la Guerra Fría, que veremos posteriormente, en la que que se va a caracterizar por esa escalada de la militarización, de la tecnología encaminada a la guerra y de todo este tipo de cosas. Europa, además, eh, como modelo que había seguido y como toda la cultura global que había ocurrido hasta este momento había partido siempre de Europa. Los países más poderosos siempre habían estado en Europa. A partir de este momento Europa va a quedar arrasada, va a estar sometida a estas dos grandes superpotencias. Una parte de ella, la parte de Europa occidental, va a caer bajo la órbita capitalista, mientras que la zona oriental va a caer en la órbita socialista. Por otra parte, en el aspecto económico y material, las pérdidas en la guerra son absolutamente tremendas. Ya hemos visto cómo en la parte que se refería a las pérdidas humanas había sido una barbaridad. Eran alrededor de 60 millones de fallecidos, con lo cual da una ligera muestra de lo que nos estamos encontrando en este momento. En cualquier caso, la material, como digo, y económica va a ser, si se quiere, todavía más descomunal. Todo el aparato productivo europeo ha quedado destruido completamente, y además todos los capitales, o Europa ha sido también descapitalizada, con lo cual para que Europa no caiga en un estado en el que tenga que caer en la órbita socialista, debido precisamente a eso, a todo lo que toda esta grandísima cantidad de pobres que va a haber en Europa, toda la cantidad de destrucción y que está eso todo absolutamente por hacer, es un caldo de cultivo para la expansión del comunismo importante. Estados Unidos va a tener que determinar una ayuda importante después de la Segunda Guerra Mundial, a través del plan Marshall, además de traer una importante capitalización a Europa para llevar a cabo la industrialización o la reindustrialización de la vieja Europa, para que vuelva otra vez a su nivel anterior de desarrollo, con lo cual finalmente se va a conseguir en buena parte de Europa.